amigos? Gusto en saludarlos. Soy el profesor Carlos Arturo Rojas Bruschetta, maestro jubilado después de 40 años de servicio, y pues muchos de ellos dedicados a la investigación, a la difusión, a la práctica y sobre todo a la enseñanza de las artes, específicamente en cuanto a la música y danza mexicanas. Agradezco a la Secretaría de Cultura, a su dirigente, el doctor Julio Glockner, a su equipo de colaboradores, quienes nos dan la oportunidad de exponer por este medio algo de lo poco que sé, pero que con mucho gusto comparto con ustedes. En esta ocasión, para platicarles los antecedentes históricos, mitológicos y sociales que dieron origen a una de las canciones tradicionales más hermosas de nuestro México. Me refiero a la canción oaxaqueña La Llorona. La mayoría de la gente piensa que tiene que ver con la misteriosa leyenda de La Llorona, la Chocani, aquella de ¡ay, mis hijos!, representándola incluso con la imagen de la muerte, de la Catrina, pero ya veremos que no es así. Si bien la muerte juega un papel muy importante en la cultura mexicana, y como consecuencia ha generado distintas ocupaciones y oficios que giran a su alrededor. Enterradores, los que cargan la caja, los que manejan la carroza, el negocio de velatorios. Pero hay un oficio muy interesante desprendido de esta situación de la muerte y quizás sea de los más extraños. Es el llamado plañideras o lloronas. En la cultura náhuatl, por ejemplo, el llanto tenía una psicología y significado muy complejos. Si bien en su mitología se tenía la creencia de que los difuntos dejaban de sufrir, dejaban este mundo para ir a un supramundo en mejores condiciones, se iban a encontrar con sus antepasados y pues ya no iba a haber sufrimiento, es decir, pasaban a mejor vida. Por lo tanto, la familia no tenía motivo de tristeza, de dolor y mucho menos necesidad de llorar, porque repito, el muerto pasaba a mejor vida. Pero también dentro de esa mitología se creía que el llanto acompañaba a los difuntos en su viaje, sí, al Mictlán, hacia la tierra de los muertos. Entonces, es probable que esa dualidad de creencias aparentemente contrapuestas, aparentemente se contradicen. Por un lado, pues que no hay que llorarle al muerto porque pasa mejor vida. Pero por otro lado, hay que llorarle porque el llanto lo acompaña en su viaje al Mictlán. Precisamente, insisto, en esa dualidad de creencias, seguramente fue donde nació esta idea de las plañideras mexicanas, también llamadas lloronas. En muchas culturas del mundo existe. Fray Diego Durán, en su libro Historia de las Indias de la Nueva España y Indias de Tierra Firme, señala que tal era la importancia del llanto, que por ejemplo en el funeral del gobernador Ahuizotl se empleó un gran llanto, dice él, luctuoso obviamente, y dichos ritos podían extenderse hasta por 4 días. E incluso hubo eventos de duelo que se lloró hasta por 80 días. Eso refiere Fray Diego Durán en su texto. Hasta la fecha, el uso de las lloronas sigue siendo una tradición en distintas regiones de México. En la mayoría de los casos, el empleo de plañideras tenía por objeto dar mayor sensibilidad al velorio, contagiar a los presentes y generar pues un llanto colectivo, que todo el mundo entrara en una catarsis de dolor. Y bueno, pues intentaban que los dolientes profundizaran en el dolor e incluso reforzar la fama, la reputación del difunto, ¿no? ¡Ay, qué bueno era! ¡Ay, sus cualidades! Ya saben que las cualidades salen a relucir cuando uno se muere. Según Tom Lutz, en su libro El llanto, Historia cultural de las lágrimas, el llanto de las plañideras ayudaba a limpiar el alma del difunto y a llevarla a la plenitud. Es uno de los textos también de un investigador.
El siguiente testimonio que me voy a permitir leer, a la letra dice: en el año de 1985 asistí al velorio de un señor muy importante en mi querido Huejotzingo. El señor en cuestión era un hombre con mucho dinero y muchas propiedades. Por eso se dio cita a una gran cantidad de personas. Lo que a mí me llamó mucho la atención, dice el narrador, fue que a los lados del ataúd estaban de rodillas varias señoras de aspecto humilde, ropa sencilla y babero, a la usanza del pueblo, y un rebozo cubriendo su cabeza. Y lloraban desconsoladas. Yo le pregunté a un señor mayor qué hacían y por qué tanto llanto. La respuesta fue que se acostumbraba a contratar a las lloronas para hacer más sufrido y significativo el velorio. A decir de mi informante, eso se hacía únicamente con los ricos. El difunto se llamaba Manuel Morales, que en paz descanse. Esta narración me la compartió el profesor José Arturo Olmedo Hernández, compañero maestro jubilado originario de Huejotzingo, quien fuera participante en festejos de carnaval y es amante de la tradición. En el Estado de México, las plañideras o lloronas siguen ejerciendo su oficio dentro de los rituales fúnebres, en los velorios, los entierros, generando con su actividad un ingreso que les ayuda a sobrevivir. Es una forma de trabajo. Tal es el caso de María González Parra, una de las plañideras de las que se tiene noticia en la actualidad y quien señala que el oficio de llorona le fue heredado por casualidad como tradición familiar. Ella dice: cuando yo tenía 33 años, nos dice María, mi madre murió. Ella era plañidera. Yo nunca estuve de acuerdo en que se ganara la vida asistiendo a funerales ajenos, pero era la única forma en la que obtenía un ingreso. Cuando ella falleció, caí en depresión y decidí dedicarme al mismo oficio, porque además perdí mi antiguo empleo. Cita textual de María González Parra, una plañidera que hasta la fecha en el Estado de México desempeña el oficio. Sin embargo, aunque aparentemente va en declive, la costumbre de contratar plañideras ha evolucionado en eventos como el Concurso Nacional de Plañideras en San Juan del Río, Querétaro. Dicho evento se celebra de forma anual en el contexto del Día de Muertos y, para sorpresa de todos, la participación de lloronas cada año va en aumento. Ellas obviamente hacen una representación para el concurso, llorando y exagerando las cualidades o los defectos de personajes famosos, artistas, políticos, a manera de las calaveras escritas. Ellas hacen su actuación como lloronas, como plañideras, y a eso se somete el concurso. Por todo lo anterior, podemos concluir que la hermosa canción oaxaqueña La Llorona, que ha trascendido entre la leyenda, la historia y la tradición, de la cual, si bien no se tiene registro preciso de su autor, es un hecho que es del dominio público. Existen dudas sobre su origen y la intención de su romántica letra. Vamos a concretar todo lo que ya dijimos. Desde el punto de vista histórico, en las diversas crónicas de los españoles, Zumárraga, Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés en sus cartas de relación, Fray Bernardino de Sahagún, entre muchos otros, describen al hecho de la muerte entre las culturas prehispánicas como que no era motivo de dolor, tristeza y mucho menos llanto. Ya lo dijimos, ya lo referimos. Por el contrario, era motivo de gozo y alegría entre los familiares porque, según su mitología, el difunto dejaba de sufrir en este mundo y pasaba a mejor vida. Hasta la fecha usamos el término, ¿no? Cuando ya se murió el abuelo, ya pasó a mejor vida. Todo ello fortalecía entre los españoles el concepto de que los indígenas eran seres salvajes, sin alma y sin conciencia, y como tal los trataban. Al paso del tiempo,
Con el fin de cambiar esa impresión entre los conquistadores y desde luego con la influencia de la religión católica, los familiares del difunto empezaron a contratar a mujeres para que lloraran en el velorio, porque ellos no sentían dolor propio, entonces pues contrataban a alguien para que llorara. Acuérdense, las lágrimas acompañaban al difunto. Si se trataba de que hubiera llanto, pues ahí está, contratamos a las plañideras y asunto resuelto. A dichas mujeres se les conocía así, plañideras o lloronas. En muchas comunidades en México y diferentes culturas en el mundo aún persiste esa costumbre. Bien, por otra parte, la leyenda dice que seguramente el autor de la canción La Llorona se enamoró de una de esas lloronas y fue ella quien le inspiró tan hermosa canción, a la cual la poesía popular le ha ido agregando versos, vaya, muchísimos versos, que afortunadamente han conservado la intención romántica y amorosa original, porque cada verso de La Llorona, si lo escuchan, es todo un poema dedicado al amor que le tuvo el autor a esa llorona. Y más aún, los estudiosos del tema, yo entre ellos, permítanme mencionarlo, aseguramos que el primer verso de la canción debe ser aquel que dice: dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Si hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. Esa primera línea, dicen que no tengo duelo porque no me ven llorar, es la que refiere todo el antecedente histórico. Por eso es que, insisto, debiera ser el primero, porque con ese se abre toda la canción. Y los versos que hablan del panteón y que las flores del panteón, no sé qué tienen las flores de un camposanto, que cuando las mueve el viento parece que están llorando. Muchos versos en referencia a la muerte, claro, porque el origen de la canción está inspirado en un fenómeno que tiene que ver con la muerte. Pues bien, como verán, amigos, la canción de La Llorona, si bien resulta de un hecho estrechamente relacionado con la muerte, nada tiene que ver con la leyenda de aquella misteriosa llorona, la Chocani. Repito, aquella de ay, mis hijos. No, nada que ver. Porque esa, pues esa, amigos, es otra historia. Pues muchas gracias por su atención. Esperemos que les guste esta cápsula. Y bueno, pues hasta la próxima.